buenas, buenas. Yo soy Lorena Arraiz Rodríguez y quiero darles la bienvenida a todos a este episodio número 47 de Nosotros Podcast. Nuestro invitado de hoy es un artista multidisciplinario, siempre atento a los procesos de creatividad e innovación dentro y fuera de las artes. Es un pensador y un buscador nato, y eso le ha hecho ver el mundo con una mirada amplia y expansiva. Estamos hablando de Juan Luis Landaeta, que define el arte como la posibilidad de crear y transformar realidades. Y desde allí se ha relacionado con la música, la pintura, la escritura, la escultura o la noticia de unos monos, por ejemplo, que se escaparon del zoológico en Maracay, la ciudad donde él creció en Venezuela. Además, Juan Luis nos habla del rol transformador del arte en la sociedad y él lo resume de la siguiente manera. No hay nada más valioso, dice, y el rol del arte tiene que estar allí, que poder conquistarse a sí mismo, que lo que tú expreses sea auténtico, que sea lo que tú quieres manifestar, porque eso sí, nadie puede ser auténtico por ti. Sin más, los dejo con este episodio número 47 de Nosotros con Juan Luis Landaeta. Juan Luis Landaeta, bienvenido a nosotros. Estoy muy feliz de que estés aquí, de verdad, muchísimas gracias. Lore, muchísimas gracias a ti, como siempre, por la invitación y siempre es un gusto hablar contigo y pensar contigo también. Es verdad, nos la pasamos muy bien en estas disertaciones filosóficas tú y yo. A ver, Juan Luis, nosotros te definimos, yo sé que esto por ahí ya no te gusta, pero vamos a darte pie. Te definimos como, un hombre creativo, por supuesto, sensible, y bueno, definitivamente un gran artista, ¿no? ¿Cómo te defines tú? Bueno, yo creo que con el tiempo ese ejercicio de definición, que claramente es necesario, lo empieza a hacer como por oposición, ¿no? Como partiendo de las cosas que uno definitivamente no es. No es, claro. Bueno, cosa que te remite a las que forzosamente eres. Yo creo que, y lo noto cada vez más con el tiempo, estando en el extranjero, yo no vivo en Venezuela desde hace 8 años, prácticamente, y esos 8 años los he vivido no solamente en Estados Unidos, sino en Nueva York, que es una ciudad en la que casi lo normal es no ser de acá, ¿no? Es una ciudad fundada por personas que no eran de acá. La bandera de la ciudad es la bandera de Holanda. Se habla una cantidad de dialectos y de idiomas que escapan al entendimiento de una persona común y corriente. Y bueno, la verdad es que estoy bastante amigado con la idea de decir que no solamente soy de América Latina, sino que soy venezolano. Ese es un rasgo o un sesgo que afecta mi humor, afecta mi manera de abordar las cosas, afecta mi manera de entenderme, entender mi entorno, inclusive de leer el entorno. Creo que haber crecido en un país tan inestable como la Venezuela de los 2000 y tantos, nos obligó a madurar nuestro criterio con respecto a las noticias, con respecto a la realidad, con respecto a las necesidades básicas. El año pasado, cuando empezó a ocurrir la crisis pues, vinculada con el COVID, este tema de ver tiendas vacías, sin papel toalete y tal, más allá de la alusión humorística que es forzosa, tipo, ya yo viví esto, en efecto sí, ya yo viví eso, ¿no? Esas carencias. Entonces, enfrentarse no voy a decir a ese tipo de traumas, pero sí a esas circunstancias, es para uno un lugar común porque, bueno, crecimos de un país además profundamente contradictorio, en el que la tragedia y el humor ocurrían con demasiada frecuencia de la mano, al mismo tiempo. O sea, hace poco escuchaba al escritor argentino Sergio Schaeffek, que además vivió mucho tiempo en Venezuela y que vive acá en la ciudad de Nueva York, decir que la política en Venezuela había alcanzado como sus dos extremos. Todo tenía que ver con política y a su vez la política se había como desdibujado, ¿no? Es como una presencia invisible cuando la materia del día a día es de supervivencia. El rol de la política o de la opinión política o de la opinión política internacional se desdibuja naturalmente. Entonces, pero es como omnipresente, ¿sabes? Sí. Nadie habla de esto, pero esto está allí. Es como el coco, claro. O sea, no existe, pero está ahí, amenaza, etcétera, ¿no? Yeah. Pero bueno, lo primero que te quisiera decir es eso, pues soy venezolano, pero además, si Venezuela incide en mi personalidad y en cómo soy,
también soy una persona que creció en Maracay, ¿no? Si bien crecí en Caracas, nací en Caracas, crecí en Maracay. Entonces, además soy de una ciudad de provincia, del interior de un país que está prácticamente centralizado, ¿no? O que su eje metropolitano, cultural y cosmopolita está reducido a 4 o 5 grandes ciudades. Entonces, bueno, de hecho, Maracay no era una de ellas. esa denominación entre ridícula y despectiva de decirle a lo que no sea Caracas, el interior, ese tipo Caracas de es cosas, Caracas y lo ¿no? demás es Monte y Culebra. Sí, 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 y además Venezuela es un país enorme, es un país de casi 1 millón de kilómetros cuadrados. Entonces, bueno, ese sería otro rasgo distintivo. Y bueno, no sé, y todo lo demás viene por añadidura, pero digamos que esa es la matriz. Fíjate, te doy un comentario muy corto. Este fin de que resume perfectamente todo lo que acabo de decir. Para el momento en el que estamos grabando esto, a la sazón, hace unos días, circuló una noticia que se habían escapado 40 monos del zoológico de Maracay, ¿no? Y había fotos de los monos, había un voice note increíble de una señora contando toda la travesía de los monos y tal, y la gente en redes sociales, se escaparon los monos, bueno, mis grupos de WhatsApp, saltando la información de la familia, mis amigos al colegio, etcétera, y obviamente era un bulo, ¿no? Parece que se escapó un mono, y bueno, lo demás es fantástico. Entonces, bueno, yo vengo de ahí, yo vengo O de una sea, en ciudad en la serio que se estamos pueden escapar hablando de los los monos. monos del zoológico, claro, claro. ¿Qué Pensé más que voy a no te ibas a decir? atrever a hablar de los monos. No, pero ese es el punto de partida de todo esto. Me encanta. Bueno, este es Juan Luis, mucho gusto. Ya que nos has hablado de Maracay, de haber crecido allí, una ciudad que además yo conozco porque parte de mi infancia y mi adolescencia también la pasé, no vivía en Maracay, yo siempre viví en Caracas, pero he tenido familia en Maracay casi siempre y bueno, iba mucho, ¿no? Entonces también es una ciudad con la que de alguna manera me siento identificado, familiarizada, ¿no? Cuéntanos cómo fue esa infancia, esa vida en general en Maracay, no sé qué te gustaba hacer. A mí me encantaban las matas de mango de Maracay, o sea, el río, el limón, era como unas cosas, Ah, qué me pico, sí. llevan a el parque Henry Pittier, o sea, hay como hitos, ¿no? Que yo también tengo en Maracay. Sí, Me gustaría preguntarte a ti, o sea, cosas que te gustaba hacer y si tienes alguna vinculación o alguna relación que puedas hacer, y esto a lo mejor es muy loco, entre Maracay y Nueva York ahora. sí, claro, claro. Me paso la vida en eso, haciendo ese ejercicio. Ah, bueno. Mira, bueno, a ver, en estos días, precisamente con este tema de los monos, recordé un cuento que escribí estando haciendo la maestría, estaba haciendo la maestría en escritura creativa acá en la ciudad de Nueva York. Y escribí una cosa que además el problema era que nadie podía creer eso, o sea, era inverosímil, siendo real, ¿no? Pretendía, sonaba como algo fantástico, ¿no? En Maracay, cuando se rescató el equipo de la ciudad de béisbol, los Tigres de Aragua, bueno, empezaron a tener unas rachas de éxito tremendas, empezaron a ganar todo lo que no habían ganado nunca, etcétera. El hecho es que en una ocasión ganan la Serie del Caribe y el gobernador decreta día de júbilo. O sea, yo esto no lo puedo creer. Imagínate que ganen los Yankees y entonces el día siguiente no se trabaje en Manhattan porque ganaron los Yankees. Y dos, sacaron unos tigres en unas jaulas, en unas pick-ups, para que el pueblo aragüeño disfrutara de los Tigres de Aragua. A mí eso me pareció sensacional. Así hayan dado una vuelta por la avenida Las Delicias, Pobres tigres. pero por favor, la imagen de un tigre exacto, famélico, ahí ya la está pasando bastante mal, metido en una jaula, dando vueltas por la avenida para que la gente se divierta, además como circense Sí, en es, el peor sentido de la palabra, o sea, como retrógrado, una cosa como el siglo XIX. Pero bueno, esas posibilidades excedidas de una ciudad pequeña en la que los controles ceden, en el que no hay tanta rigidez de control de nada. No sé si despertaron al guardaparques diciéndole, mira, ganaron, hay que sacar los tigres. Eso no lo puedo concebir. Tiene que ver con un reino muy particular que ha incidido mucho en mi escritura, que es el mismo zoológico, porque yo, mis vacaciones, ahora que me preguntas por mi infancia, no todas, pero muchas, a una edad en la que ya podía recordar cosas, o de la que ya puedo recordar cosas, fueron en el zoológico, con algo que organizaba Imparques, que se llamaba los Juegos Ecológicos.
Bueno, de pronto en retrospectiva, para un niño, para muchos niños podía ser aburrido porque, no sé, un viaje a la playa, que sé, era mejor. Pero para mí era fantástico porque era, todos los días íbamos al zoológico, hacíamos cosas de conocimiento del medio ambiente, de respeto a los animales, de conocer a los animales, de alimentarlos, cuando todavía alimentaban a los animales en el zoológico de Maracay. Y esa relación con la naturaleza, inclusive con los parques nacionales, para mí fue fundacional. O sea, yo no me puedo todavía arrancar de la cabeza, de mi imaginación, de mi alfabeto creativo, el Henri Pittier, por ejemplo, en efecto, el Rancho Grande, que además, claro, de nuevo, la ambigüedad. Rancho Grande, la estación biológica, quiero decir, es el edificio que iba a ser un hotel durante el gomecismo, luego se lo come el moho, tú vas y lo que ves es como una especie de momia en versión edificio. Una película Eh, de terror. sí, total, además mi papá era constructor y construyó y creyó mucho en el desarrollo turístico de Ocumare de la Costa. Entonces, en esa carretera y en ese cerro, creo que entré un día y me costó salir, o sea, me trajeron a Nueva York, me arrojaron acá, pero de alguna forma sigo estando allí, ¿no? Los monos mismos, el sonido de los monos en la carretera, yo me mareaba mucho, entonces siempre teníamos que parar, vomitaba, y lo que escuchaba en ese momento, esas otras presencias, animales, además la migración de aves que hay por ahí es impresionante. Fíjate, por lo menos ahorita, es noticia la visita del polvo del Sahara, que es una cosa que suena así como el Kama Sutra, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo, porque además por el Henri Pittier llegaba una migración importantísima de aves que no venía de estar vacacionando en Aruba o en Margarita. Esas aves venían del Atlántico, ¿no? Ya. Ahora hay documentales y todo este asunto, pero en ese entonces cuando te contaban eso, sonaba un poco mágico, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, por Eh, supuesto. bueno, eso tiene que ver mucho, pues el contacto con la naturaleza, si bien no fui uno de esos chamos que disfrutara revolcarse en el lodo o algo por el estilo, ¿Qué siempre fui como disfrutabas? muy tranquilo, sí, siempre fui muy tranquilo, No, me pero gustaba ver, ¿qué disfrutabas? Si no disfrutabas de ese tipo de cosas, ¿qué otras cosas disfrutabas? No sé. ver, ver a los que se ensuciaban y decir, pero ¿por qué hacen eso? No, siempre fui muy observador y siempre, ya desde muy chiquito me gustaba mucho la música, por ejemplo. Entonces jugaba, pues cantaba, inventaba canciones. Tengo una hermana que me regañaba, pues yo le cambiaba las letras a las canciones. Estaba componiendo, pero yo no lo sabía, ella tampoco, ¿no? Estaban cortándote tu libertad, Juan Luis, ahí de Por compositor. favor, sí, faltaba más. Bueno, y las similitudes de Maracay y Nueva York, por favor, que esto me da mucha curiosidad. Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con desarrollar cierto instinto de supervivencia, sin duda. O sea, Nueva York de pronto es más civilizada, naturalmente, y más ordenada, pero en esta ciudad hay un índice de supervivencia propio que tienes que superar a diario, por lo que sea, por cómo vives, por cómo te desenvuelves, o sea, yo estoy absolutamente seguro de que uno está dotado, o mejor dotado, para combatir la fauna extraordinaria que hay en el metro, que tú te puedes sentir amenazado, asqueado y complacido al mismo tiempo, la misma escena, que muchísima gente de muchísimos otros lugares, ¿no? Claro. Y creo que la crianza en el extrarratio, como dirían los entendidos, en la provincia, en lo que no era En la el interior. capital, habiendo vivido luego en la capital, también siempre te da una perspectiva mayor en lo que sea. O sea, es mucho más fácil para ti situarte en contexto o en una reunión o en un ambiente laboral o creativo o el que sea, profesional, eh, que el que ha crecido pensando que su ombligo es el ombligo del mundo, ¿no? Entonces, desde una ciudad como Maracay, que además tenía lo mejor, porque era esta cuestión rural y absurda y gomecista. Gómez es una persona muy importante en mi vida. Ahora que me preguntas por recuerdos, porque todo en Maracay tiene que ver con Gómez. Sí, sí. Eh, que sí, digamos, esa sensación de amenaza, ¿no? Pero por lo menos Maracay estaba suficientemente cerca de Caracas para que no fuese infinitamente lejos, pero no era Caracas, ¿no? No tenía ese desarrollo cultural ni nada por el estilo. Claro. Juan Luis, estudiaste Derecho. Ahora que dijiste que, bueno, vivías en Maracay y luego viviste en Caracas, fue que Sí, estudiaste en la Universidad Católica Andrés Bello, estudiaste Derecho.
pero tú te has dedicado a las artes en general, ¿no? Entiéndase, bueno, a la música no te has dedicado profesionalmente, pero digamos, la tienes Mm. allí, de todas maneras. A la literatura, a la poesía, a la pintura, es decir, a muchas ramas, por llamarlo de alguna manera, artísticas, ¿no? Em, ¿Cómo, o sea, yo quiero saber de allí dos cosas. La primera es, ¿cómo y por qué estudiaste derecho cuando tienes dentro como toda esta área artística y luego cómo hiciste esa transición, si es que hubo una transición o cómo fue ese tema? Y por otro lado, quisiera que nos definieras lo que para ti significa el arte en general. Wow, ok. Bueno, la primera parte es más fácil. Sí. Sabes que estoy en contacto con algunos de los profesores, o con muchos, de hecho, de los profesores que me dieron clase en la escuela de Derecho, y la verdad es que yo tampoco tengo muy claro ni siquiera cómo me gradué. De verdad, no lo digo por hacer un chiste de tal, sino, bueno, sobre todo porque pienso esa época, generalmente la pienso alrededor de textos que estaba escribiendo, o sea, tal época es cuando estaba haciendo esto, o lecturas que estaba haciendo, que también lo marcan a uno mucho, ¿no? A veces uno recuerda a qué olía a lo que tenía alrededor cuando estaba leyendo un libro, ¿no? O a qué te sabía la boca, o lo que sea. Bueno, lo que pasa es que yo soy de una generación en la que afortunadamente, o sí, afortunadamente, no hace el chiste que es afortunadamente, estaban de moda los modelos de Naciones Unidas. Eso empezó a estar en el ambiente, en los colegios, etcétera. En Maracay, no. Pero yo estudié en un colegio, sí, yo estudié en un colegio marista. Y los maristas, pues, tienen un colegio en Caracas, el Colegio Champañat. Entonces, con estas convivencias que se hacían entre colegios maristas, eh, empecé primero a acercarme a la posibilidad de Caracas, de vivir en Caracas. Empecé a conocer gente de mi edad que estaba en Caracas, que no fuese mi familia. Los empecé a ver desenvolverse, ya se me empezó a gustar mucho, naturalmente, porque tenía mucha más libertad, porque ya salían, etcétera, ¿no? Era otra cosa. Eh, y por otro lado, claro, me coleaban de contrabando en los modelos de Naciones Unidas como de la delegación del Champañat. Entonces, claro, me familiaricé con dos cosas. Primero, evidentemente, con ese mundo de relaciones internacionales, intereses históricos, políticos, sociales, ¿no? No era tan raro, en Maracay sí era bien raro, ¿no? Pero allá pues encontraba gente, bueno, muchísima gente en los modelos haciendo estas cosas. Te dije, bueno, mira, puedo estudiar algo como estudios internacionales. La gente que estudia estudios internacionales generalmente pues tienen los gustos que yo tengo, les gusta la música, les gusta el arte, etcétera. Y en realidad, Lore, lo que yo quería era irme a Caracas. Lo otro era fase 2. Pues. Claro, yo sabía que por los intereses que tenía y tal, si estaba dentro de las humanidades, no iba a sufrir, ¿no? Pero no tuve ese pensamiento que mucha gente, además, es bastante simplista, decir, ah, no, estudiaste derecho porque te obligaron, porque los abogados son millonarios. No, nada que ver. O sea, realmente no. Yo busqué algo que tuviese armonía con lo que me interesaba. Y hay un dato curioso, que creo que hemos conversado de esto. Yo hice radio, chamo, joven, pues, de los 16 a los 18, tuve un programa de radio en Maracay, que era en vivo, que era todos los días, que me encantaba hacer, y nunca evalué estudiar comunicación social. Y en el mismo orden de ideas ya escribía, o bueno, ya había empezado a escribir, pues lo que sea que uno escriba cuando es adolescente. De hecho, había tenido como un aliciente porque concursé en unas cosas que hacía la escuela, la Casa de las Letras Andrés Bello, que dirigía en ese momento Luis Alberto Crespo, y había ganado unas cosas y tal. O sea, digamos, la literatura ya era un hecho en mi vida, y tampoco evalué nunca estudiar letras. De hecho, con un poco de la arrogancia que lo caracteriza a uno a esa edad, sentía que ya esas cosas estaban en mí, que si seguía trabajando en ellas no tenían que verse amenazadas porque yo, de hecho, estudiara otra cosa. Esa fue un poco la lógica. Qué interesante esa reflexión. Solo presenté, sí, bueno, y estuve 15 minutos en el Conservatorio de Música del Estado de Aragua. Ya había empezado a tocar un poquito de piano y bueno, evidentemente, eso sí, ¿Cómo, no, cómo descontado, estuviste? no me ha encantado estudiar música, pero no, ahí, o sea, yo me acuerdo que la siguiente imagen que yo tenía, el mismo salón donde recibí mis primeras clases de teoría y solfeo, era un centro de votación después, se han Imagínate. vuelto nada, el piano era una mesa. Entonces, bueno, me fui a Caracas, yo solo presenté en Derecho, quedé en la Católica, quedé en otras universidades, pero la Católica era la que me gustaba el ambiente, estaba un poco influido porque una de mis hermanas se graduó ahí, entonces
Y bueno, fue fantástico. O sea, irme a Caracas para mí sentía lo mismo que cuando me vine a Nueva York. O sea, Caracas para mí era, además, era estar solo, Claro. literal, eso, ¿no? Anda a ver tú ahora qué haces con esa soledad o con tus capacidades o con tu tiempo, pero ¿Cómo te has no llevado con tenías esa a nadie. soledad en Caracas y en Nueva York? Ah, no, muy bien, toda mi vida. No, no, toda mi vida, toda mi vida. Yo, fuera de discusión, siempre, no, nunca ha sido, al revés, me forzo a socializar, a estar, a responder, etcétera. Siempre he tenido bueno, un mundo, un zoológico, tigres, monos, ¿no? Gómez. Gómez. Coño, Gómez y tú y Gómez. Bueno, el arte, Juan Luis Landaeta, por favor, ¿qué significa para ti? Bueno, acotando que todo lo que digo ni siquiera rasga lo que de verdad pueda sentir o lo que pueda pensar con respecto a esto y entendiendo que es un asunto bastante importante y entendiendo también que es necio dedicarle mi vida y no procurar de vez en cuando un ejercicio mínimo de definición. Pues eso es como los escritores que se la pasan escribiendo, dicen, no, yo no me puedo llamar escritor, me voy a llamar escribidor. Bueno, por ahí va, ¿no? Sí, no, no, es como, yo prefiero un bemol posterior. Digan, bueno, es un mal escritor, es un buen escritor, es un escritor mediano, pero es un escritor, ¿no? Claro. O por lo menos intenta hacerlo, está jugando las reglas de un escritor. Pero bueno, yo creo que el arte generalmente se le asocia con la creación de otras realidades, ¿no? Como, bueno, es que yo veo tal cuadro y me siento como en otra realidad y tal. Yo creo que eso obedece a cierto poder de transformación de elementos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, un acercamiento que hacía Ricardo Piglia al hecho de la escritura, que a mí siempre me ha interesado mucho, es que el escritor es quien escribe con conciencia del lenguaje, o sea, no quien escribe desde su capacidad de ser alfabeto, sino quien escribe pues consciente de que determinadas sintaxis, determinados significados, determinados órdenes, ritmos y tonos van a alterar el significado de esa frase, de esa oración, ¿no? Y van a generar una respuesta en el otro, ¿no? Que es un poco la idea que no es la regular, y ahí está el arte. Tú lees las instrucciones de un pote, y bueno, una instrucción que diga, introduzca media cucharilla de azúcar, no pretende decir más nada que sea, introduzca media cucharada de azúcar, ¿no? Uh-huh. El arte, digamos, que tiene esa ambigüedad de la transformación, por ejemplo, si esto está escrito en verso, o está escrito dentro de un espacio, en una página completa en blanco, tú entiendes que quizás ese vacío y que ese silencio quiere significar otra cosa, ¿no? Que entonces tú te imaginas, bueno, ¿esto quién lo dice? Quizás lo está diciendo un asesino, ¿no? Quizás lo está diciendo no sé. Duchamp, por ejemplo, Duchamp convirtió cosas mínimas, soltar un hilo en el aire, en un gesto cuya lectura pues obedece al reino de la lectura de la obra de arte, ¿no? O sea, lo que sea. Pero volviendo al arte, yo creo que hay una capacidad de transformación de elementos inmediatos, materiales, inclusive imaginarios, pero inmediatos, en otra cosa, en otros valores, en otros significados, sin tener que revelar nada más. O sea, ya el hecho de que te genere una duda, de que tú leas, por ejemplo, cuando uno lee algo en verso, está predispuesto a que lo que viene es un poema, o lo que se suele asociar con un poema, o con la poesía, ¿no? Ya tú, de hecho, te puedes predisponer mal a que sea algo cursi, a que sea algo ridículo, a que sea algo tedioso, a que sea raro, a que no se pueda leer rápido, a que se lea distinto. Entonces, ¿por qué tratamos distinto esas palabras? Es lo mismo que por qué tratamos distinto a determinados sonidos que entendemos como una sinfonía, o como una canción, o los colores de un cuadro. O sea, ¿qué pasa cuando una composición determinada te sacude? Por lo menos un pintor que admiro, que me gusta mucho, es Mark Rothko. Rothko era un hombre que detestaba hablar de sus obras. Él decía que lo que sea que se tenía que vivir o lo que le interesaba de sus obras tenía que ver con lo que le pasaba a la gente cuando las veía. Y bueno, en efecto, describir qué te pasa cuando ves esas atmósferas nubladas o ese intercambio de saturaciones es bastante difícil y a la vez es un poco necio porque tú sientes que lo que te está pasando al ver esos colores o al ver esa composición no es lo que te pasa regularmente frente a esos colores o esa composición. Entonces, yo creo que ahí hay sí, voy a hacer una subversión de la realidad, pero creo que hasta ahora está bien. Vamos a dejarlo así porque entonces nos liamos aquí. Sí, claro, no, y no, la idea es sembrar una duda, ¿no? De eso se trata.
Ajá, ya nos dirá la gente qué subversión de la realidad está obteniendo de esta conversación. Yo quiero aprovechando todo esto que estás hablando del arte y de sus maneras, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, valga la redundancia, me gustaría que jugáramos un poco a hacer como una mezcla loca y que me dijeras, por ejemplo, que, no sé, qué se te viene a la cabeza si ponemos en un solo sitio todas estas manifestaciones artísticas, poesía, literatura, pintura, escultura, música, eh, y metemos allí, por ejemplo, la evolución personal o el crecimiento personal o el desarrollo personal eh, y temas, por ejemplo, como la política, sin entrar a hablar aquí de Ujú. política, pero quiero decir, Sí, 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 no, sí, no, bueno. todo eso, porque al fin y al cabo yo creo, Juan Luis, y de esto hemos hablado tú y yo muchísimas veces, Juan Luis y yo nos conocemos hace muchísimos años, desde la universidad, este, hablando de Joaquín Sabina en el camerino de Teatro UCAP. Y claro, Además, yo iba de fijón, yo nunca estuve en Teatro Cap, yo iba ahí a estar con gente, sí, yo contigo, con el otro, a hablar y tal. claro, lo que iba a decir hace rato, además, cuando dijiste que estuviste 15 minutos en el Conservatorio de Maracay, iba a decir que también estuviste 15 minutos en Teatro UCAP. O sea, Es en esos cierto, sí 15 fui como a minutos, dos. en esos 15 minutos, Juan Luis estaba escuchando Sabina en el camerino y yo, o sea, a mí me conmovió aquello y me asombró profundamente que otra persona sobre la faz de la tierra, de la diminuta tierra, que era Teatro UCAP, o bueno, la Universidad Católica Andrés Bello, o incluso Venezuela, que otra Sí, sí, persona sí, estuviese escuchando a Joaquín Sabina, que es mi cantante favorito, y que yo era la única loca que lo escuchaba. Entonces, bueno, así comenzó nuestra amistad. Bueno, cierro este paréntesis que me encanta siempre decirlo, para claro. continuar con la idea, que es que, claro, todas esas cosas están siempre allí, ¿no? Como en el aire, en la gente que tiene esa sensibilidad artística o bueno, no necesariamente es parte activa del arte, pero que tiene esa sensibilidad allí, ¿no? Entonces, ¿cómo pudiéramos mezclar todo eso y qué pudiéramos sacar de allí? Es decir, ¿cómo crees tú que todas esas cosas juntas nos pueden ayudar a transformarnos, quizás? Bueno, yo creo que sirven desde muchas perspectivas. Primero, es como un reloj que ya está armado. O sea, tienen sentido cuando ya está hecho la síntesis de esa merengada. Puedes ver claramente qué pasa después, ¿no? En qué se sedimenta esa mezcla, ¿no? Antes es un poco más difícil decir, bueno, un poquito más de política, un poquito menos de arte, un poquito más de teclado, un poquito menos de color rojo, un poquito más de acrílico, un poquito menos de Hegel o de Aristóteles o lo que fuera, ¿no? Me encanta. Entonces, Un poquito yo menos de creo que, piel, me encanta. pero sí, es que yo creo, de verdad creo que, a ver, la voluntad es un elemento transformador muy importante. O sea, uno va detrás de cosas que quiere, que le gustan, que le atraen. Y por otro lado, la voluntad de uno se encuentra con otras voluntades, se encuentra con la voluntad de tu vecino, de tu pareja, de tus amigos, de tus padres, de lo que le enseñaron a tus padres, a tus parejas y a tus amigos, lo que le interesa al poder municipal, lo que le interesa al gobierno central, a los impuestos, a la seguridad, al bicho loco que viene con una pistola a matarte porque sí, porque es lo que tiene el delante, etcétera, ¿no? Y todo esto me hace pensar en algo que si tuviese que arrojarte una conclusión, así bueno, esto, es en la complejidad, pero no la complejidad, la gente por lo general asocia la complejidad con algo difícil o dificultoso. Yo creo en la complejidad de que no hay sentidos unitarios, no hay la verdad Mm. o la belleza, ¿no? En cualquier caso, siempre es un plano ideal y por eso es ideal, porque no se alcanza, ¿no? Entonces, fíjate, por lo menos con respecto a toda nuestra diatriba nacional, los venezolanos, el extranjero, la inmigración, las necesidades, Carolina Herrera, Edgar Ramírez, Caramelos de Cianuro, Cervantes y Florentino, ¿sabes? Vox abre una oficina en Caracas, la gente sigue jodiendo, se siguen riendo, o sea,
se siguen escribiendo cosas magníficas, se siguen haciendo cosas, la gente se desentiende también de determinadas situaciones, que también es interesante cuando eso pasa. Y bueno, vamos a ocuparnos de las cosas locales de la calle, porque lo demás es imposible, es insufrible, etc. Yo creo que si eso no nos obliga a entender que no hay un modo de vivir o un modo de vivir estas circunstancias, porque no es la circunstancia, también son las circunstancias. Yo creo que es una gran lección antitotalitaria lo que nos ha pasado, precisamente, porque parte del estado de miseria y de destrucción se ha correspondido con que en un momento determinado una sola persona concentró una cantidad de poder que estaba concebida para cientos de personas que a su vez estaba concebido que no pensaran igual, que unas entre ellas controlaran o supervisaran las funciones de los otros, respetando además no su voluntad, la voluntad de la gente que los eligió bajo un sistema político. Algunos por acá no lo conocen, se llama democracia, se llamaba democracia en cualquier caso. Había partidos, había ideologías, se necesitaba que esos partidos se enfrentaran, se necesitaba que esos partidos convivieran, se necesitaba que se pudiesen entender, que aceptaran la existencia del otro, ¿no? Y yo creo que la existencia del otro, en su respeto, y en la concepción de la necesidad, tú necesitas un contraste. Habita esa complejidad de la que yo te estoy hablando, que no tiene que ver con que algunas personas sean más sensibles que otras, o que hay unos iluminados que entienden toda la circunstancia política y la pueden explicar, o unos economistas, o los artistas. Yo creo que en realidad, y sin que sea una respuesta fácil, lo que nos toca entender, o lo que nos ha tocado entender, o por lo menos en mi caso, lo que me ha tocado entender, es lo complejo de nuestras circunstancias. Que además es como un tira y encoge. Pues uno explica lo que pasa en Venezuela, en España, y la gente toma con pinza lo que te escucha, o lo puedes explicar acá en Nueva York. Si lo explicas en Colombia, de pronto tienes un feedback. Si lo explicas en NYU, tienes otro. Si lo explicas en la calle, tienes otro. Bueno, pero es muy difícil. ahí también interviene, o sea, el tema de la percepción y de los marcos de cada persona, de cada sociedad, de cada contexto, etcétera, ¿no? O sea, Sí, sí. Al final nuestra realidad como venezolanos, pero bueno, también tu realidad personal, tu vida, lo que sea, que cuentes, tú lo estás contando y en cuanto sale de ti, ya es otra historia, ¿no? Que diría Benjamín. Claro, entonces, está muy bien dicho eso, es correcto. Al final, la otra persona lo está recibiendo desde otro lugar, que no es el lugar desde el que tú lo estás sacando, con lo cual ya por ahí, pues, complicado, con la complejidad. Sí, bueno, yo no sé si la frase es solamente de él también la dijo, pero Caparrós tiene escrito por ahí que la historia es siempre la historia de alguien, ¿no? Claro. Y bueno, por lo menos aquí en el caso de Nueva York hay prejuicios, naturalmente, porque a veces son útiles también, un poco tautológicos. Entonces, cuando tú explicas lo que pasa en Venezuela, el otro da por hecho, bueno, pero este es un muchacho de Caracas que vive en Nueva York, que tiene su perspectiva de que todo está mal, de que la izquierda es mala, etc. Sí. Yo no creo que la izquierda per se sea mala, pero bueno, eso es otro tema. Ese es otro tema, total. Pero sí, pero entiendo lo que estás diciendo y al final sí que tiene mucho que ver con la percepción del otro y con la historia del otro y con el propio marco que tiene el otro para recibir lo que tú le estás contando, ¿no? O sea, bueno, además el contexto histórico, que a buena parte de los venezolanos también nos suele faltar. Entonces empiezan a hablar del problema en 1998 y este problema no empezó en 1998. Ni en el 92, por si acaso, porque hay es gente un que destello, eso es así, no, un destello. Eso no te agarra el 98. Empezó en el 92 y dices, no, tampoco. O sea, pero bueno, en fin, ese es otro tema también. Juan Luis, y si tuviéramos que pedirte, bueno, un poco para darle curso a toda esta cantidad de cosas que tú y yo podemos hablar aquí sin filtro y sin límite, si tuviera que pedirte, por ejemplo, 3 recomendaciones, entre comillas, estoy muy cogido con pinzas, para utilizar el arte como medio para la transformación de una sociedad, ¿qué nos podrías decir? Bueno, wow. A ver. La respuesta corta es que tengan de verdad contacto con el arte. O sea, esa sería la frase, ¿no? La cuestión es cómo
conseguir tener un contacto verdadero con una manifestación humana, que en este caso es el arte, pero también se puede tener un contacto verdadero con cualquier otra cosa. Entonces, ahí hay un elemento fundamental. Yo creo que cuando uno ejercita su vocación, o lo que sea que lo hace sentir pleno, lo que sea que hace confluir tus capacidades, tus talentos y tu voluntad, o sea, haces lo que amas hacer y además lo que de alguna manera sientes que estás capacitado para hacer, inclusive para hacer bien, inclusive para ser mejor que otros. Esa última parte es un poco odiosa y no hace falta meterla dentro de la ecuación, ¿no? Pero digamos que puedes entender que haciendo eso, y esta es mi manera de estimarlo, no mides el tiempo. ¿No? Es algo que amas hacer. Y ese día o ese momento te justifica, como diría Borges, ¿no? Sea lo que sea. Ese párrafo que acabas de escribir, así no escribieras más, etcétera, eso te justifica. O sea, es Elvis Crespo grabando Píntame. O sea, es una vaina que tu vida se puede acabar mañana y el tipo ya hizo buena parte de lo que él tenía, que él vino al reino en un ovni a entregarnos, ¿no? Con su a grabar Píntame. Entonces, yo creo que en esos momentos, los momentos más importantes, o en esos momentos de perfección, para ponernos aquí sobrios y aristotélicos, eh, no cuestionas lo que estás haciendo. Y la única manera de no cuestionar lo que estás haciendo, de ganar la seguridad para no cuestionarlo, cuando te estás expresando, por ejemplo, en el caso de un artista, es conquistándose a sí mismo, entendiendo todo, entendiendo tus demonios, tus miedos, tus limitaciones, tus aciertos, tu humanidad, finalmente. Y no intentando impostar la del otro, que es, creo, un gran problema que se ha enfrentado a nivel comunicacional, hace rato que hablábamos de percepción de la realidad, etc. Porque mucha gente que habla de que no tiene libertad o de que quiere defender su libertad, no sabe de qué se está quejando realmente, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo empecé la universidad, ya tú estabas, pero yo estaba empezando, yo empecé la escuela de Derecho en septiembre y empezando diciembre era la consulta, no, la reforma constitucional. Hugo Chávez quería cambiar un montón de artículos y tal. Bueno, salíamos, evidentemente nadie estaba a favor del régimen en general, pero había terreno fangoso de discutir los artículos, por ejemplo. Entonces, claro, por lo menos salían los muchachos de la escuela de Derecho recién graduados de bachilleres y los agarraban por lo menos ciertos, yo me acuerdo que en ese momento había un programa que se llamaba Peludos con Curita, de BTV, que sí sabían todo lo que defendían, todos lo sabían. Claro, y martillaban y dejaban muy mal parados a los muchachos sacrosantos, vestidos de blanco, así como estoy ahorita, que no sabían explicar qué era lo que estaban defendiendo. Bueno, es legítimo oponerse, evidentemente te puedes oponer, pero yo creo que no solamente un plano ideal, yo creo que en este caso ya es forzosamente necesario que conozcamos, bueno, el tiempo además ha dictado a través de la necesidad de supervivencia, entender por qué peleamos por lo que peleamos, ¿no? Y por qué defendemos lo que defendemos y contrastarlo. Esta discusión infinita de si se debe o no criticar a la dirigencia opositora, por ejemplo. Pero vamos a abstraernos, o sea, de que se debe o no se debe opinar en ciertas circunstancias, cuál debe ser la militancia de cada quien, con quién tienen que estar obligados, si no tienen que estar obligados a nada. Yo creo que al margen de que todo eso sea exigido por la voluntad, lo que hablaba hace rato, de la circunstancia, porque tienes que tomar una posición, etc. No hay nada más valioso, y el rol del arte tiene que estar ahí, que poder conquistar o perseguir conquistarte a ti mismo, que lo que sea que tú expreses o que puedas manifestar, sea sobre todo auténtico, sea lo que tú quieres manifestar, incluyendo si eso es un eructo, incluyendo si eso es una manifestación eximia de 100 páginas, incluyendo si eso es irte a estudiar un doctorado en lo que sea, en lo que te provoque, incluyendo si es salvar árboles. La conquista del individuo es fundamental, ¿no? Yo creo que ese es un mandato difícil de entender. O sea, las cosas no son buenas porque alguien te diga que son buenas. Tú tienes que sentir que son, si no, no puedes estar dispuesto a dar la vida por eso. Si no, es necio que des la vida por eso. Así sea noble el fin, ¿no? El arte entra en ese torbellino de no mandar qué hacer. Y yo creo que ahí es donde está algo fantástico. Y eso es lo que te remueve. O sea, ¿qué te genera el Requiem de Mozart? ¿Qué órdenes te está dando Mozart ahí?
bueno, que si te provoca llorar, llores, si te provoca conmoverte, te conmuevas, si te provoca júbilo, es mi caso, no sé, a mí me encanta el Requiem de Mozart, eso sea esa ocasión. Y esa es una comunicación que se está estableciendo a 200, 300 siglos de distancia en ese momento particular. Eso no obedece a la ideología, si eres marxista, o si eres neoliberal, hacia María Corina está o no está más arrugada, o si el otro es bonito, o el otro habla feo, o el otro está sucio, ¿no? El arte tiene que ver con la humanidad. Los seres humanos somos los que tenemos capacidad de hacer arte y de comunicarlo. Y además de comunicar lo que nos une. Tú no tienes que saber demasiado de la biografía de Mozart para conmoverte por su música. O de Leonardo. ¿Qué tenemos en común nosotros con Leonardo ahorita? Leonardo probablemente tenía unas dietas, unas costumbres y unas prácticas completamente distintas a nuestra humanidad, nuestra capacidad de comunicarnos, de entenderlo, de descifrarlo, de asombrarnos. Yo creo que esa es una regla fundamental para entender el rol transformador del arte, la capacidad de asombro. Sin asombro no se puede descubrir. Así de sencillo. Si perdemos la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de descubrimiento. No sé, imagínate a Américo Vespucio y que, ¡ay, un continente! O sea, además, con el hambre y la sed que traía esa gente, no creo que haya sido esa su reacción. No, no. Pero además no tiene que ser tan contundente como un continente. O sea, todo a nuestro alrededor es posiblemente objeto de asombro. Bueno, Whitman, por ejemplo, fue un artista maravilloso en ese sentido. Whitman le cantó a todo. Sí, y además de objeto de asombro y de descubrimiento. Has dicho eso de la capacidad de asombro. Si perdemos la capacidad de asombro, perdemos la capacidad de descubrir cosas. Y claro, o sea, si nos da igual todo, ¿no? Al final como que no tienes la capacidad de apreciar esas pequeñas cosas que te hacen conmover o que te hacen sentir cualquier cosa, emociones bonitas, feas, mejores o peores, pero que te hacen sentir. Y eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? Y Bueno, y además te cualquier ponen en otro tu ser vivo, sitio. quiero decir. No, y además te ponen en tu sitio. O sea, ahorita aquí es de día. No es de día porque alguien esté agarrando una lámpara más arriba del edificio que yo puedo ver. Es de día porque estamos en un planeta que no sabemos que hay muchísimo más abajo ni muchísimo más arriba. Tenemos muy poquita información de lo que nos rodea en general. Hay una bola enorme de fuego que es una explicación todavía inaudita que genera esa luz, que permite que haya fotosíntesis y gracias a la fotosíntesis oxígeno. O sea, es complejo. O sea, nada es solamente lo que es, ¿no? Tal Y cual. yo creo que Dime. el arte comunica esos asombros múltiples, ¿no? Íntimos además. Claro, íntimos, ahí va. Decías lo de la autenticidad, que además es un concepto que, bueno, tú sabes, yo he estado, bueno, pero es el proceso de mucha gente también, ¿no? Últimamente, pero digamos, el tema de la autenticidad a mí me llama profundamente y creo que es un desafío fantástico, ¿no? Poder acercarme al mundo al mundo, mi mundo, o sea, no estoy Claro. hablando de... eh, que también al mundo en general, desde ese lugar, ¿no? Desde ese lugar de autenticidad del que tú hablas del arte. Así que sí, creo que allí Es hay que además una gran clave. lo auténtico no se puede imitar. Por Claro, ejemplo, cuando tú sientes que alguien es original, tú puedes querer imitar su originalidad. Pero lo auténtico de Lorena, solamente y claro, todo lo que se entiende por Lorena, Lorena lo puede ofrecer. Nadie puede ser auténtico por ti, claro. ¿entiendes? Qué A bueno. eso y sobre todo en el mundo del arte es como un lugar común decir la originalidad, hay que ser originales, hay que ser originales. Cuando el siglo XX en general se reabordó como un remix, ¿no? Sí, Empezar a hacer arte con lo que no era arte, empezar a abordar lo que en teoría no se debía abordar, lo que no se podía abordar. es así. Juan, ¿con qué sueñas y a qué le temes? Bueno, ¿a qué le temo? A cualquier llamada horrible que venga de Venezuela, sin duda. O sea, te miento si te digo lo contrario. Tengo familia allá, tengo bastante familia allá. Tengo mucha familia afuera, pasa que tengo mucha familia en general, pero eso en particular es claro que también es frecuente que uno se aterre más que mucha gente que está allá, ¿no? Eso también pasa. Sin duda, no soy una persona miedosa, en general no soy nada miedoso. Puedo llegar a un nivel casi de imprudencia en no tener miedo. Eh, o en cualquier caso le tengo miedo a cosas ínfimas, no sé, un tiburón blanco, por ejemplo, pero como uno no se los encuentra tanto,
y además me encantan. ¿Y con qué sueño de lo otro? Uf, eh, no sé, tengo muchos sueños, sí, pero la mayoría son o graciosos o absurdos. Últimamente estoy trabajando realmente en la idea de poder trabajar con los sueños, poder... En el libro en el que estoy trabajando ahorita hay un texto que apareció casi neto, por lo menos en cuanto a imágenes, en un sueño y me pareció interesante. Pero bueno, quizás soy yo tratando de buscar rendimiento también, a más de la vigilia de mi periodo Pero de hablas, descanso, ¿no? hablas de los sueños, o sea, del mundo onírico. Sí, 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 sí. Wow, qué interesante, esto no lo sabía, qué bien. Sí, es que, no sé, estoy ahorita acabo de ver de nuevo la primera temporada que ya la había visto, pero empecé a ver de nuevo Twin Peaks y Twin Peaks me llevó a Lynch y Lynch es un profesional de trabajar con el sueño, ¿no? De hecho, él trabaja con el daydream, como las siestas durante el día y sabes que hay como unos sueños controlados, nada, es un juguete más. Estás en ese mundo. Bueno, está bien, pero vale, es válido. Y bueno, ya para ir cerrando, porque lamentablemente tenemos que terminar, pero bueno, tú y yo podemos seguir hablando eternamente aquí. Venezuela. Hemos hablado bastante de Venezuela en este episodio, cosa que te agradezco, además que lo mencionaras y lo pusieras aquí tan presente y tan firmemente desde la primera pregunta, ¿no? Que es tu definición, que te definieras desde allí, me encantó. ¿Qué es Venezuela para ti y cómo crees que podemos, y este es un poco el objetivo, o bueno, sí, la finalidad altruista de mi parte por lo menos, de este espacio, que es como intentar reconstruir o construir de nuevo desde el punto de vista social a Venezuela, ¿no? O sea, como Sí. encontrándonos y reencontrándonos como venezolanos y siendo conscientes de que somos parte de un gentilicio, ¿no? Y que venimos de donde venimos. Entonces, ¿qué significa Venezuela para ti y cómo crees que podemos hacer esa construcción nueva de nuestra sociedad? Bueno, primero agradecerte la intención, porque creo que el ejercicio muy acorde con lo que acabo de decir es que no hay que dar nada por sentado. O sea, no hay que decir, sí, ya todos sabemos qué es Venezuela, o ya todos sabemos qué significa ser venezolano, o ya todos sabemos qué es lo que hay que hacer, etc. Y es, la verdad creo que es buena parte de la ocupación mental y espiritual de millones de personas que están afuera, que se hacen esta pregunta todos los días muchas veces, ¿no? ¿Qué significa ser lo que soy? ¿De dónde soy? ¿Cuáles son mis responsabilidades con respecto a eso? Yo no decidí esto, me encanta haber nacido ahí o no, o qué momento tan contradictorio, etcétera, ¿no? Bueno, como comentaba al principio, ese es mi país de origen, o sea, esa es la única cosa que creo que no voy a dejar de ser nunca en mi vida, o sea, cuando me muera va a estar mi nombre, coma, venezolano, o nacido en Venezuela al menos, ¿no? A menos que el territorio cambie de nombre. Bueno, pero seguirá siendo... Es, no, no, claro, 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 pero bueno, a eso me refiero siempre, que es, bueno, es mi país de origen, eso es indiscutible para mí, ese es mi sello, por decirlo de alguna forma, ¿no? El sino que tengo, sin duda. No, no tengo esa necesidad de, ay, me ha encantado nacer en otro sitio. No, no. Si tuviese esa perspectiva con lo que he vivido, no tendría la vida que he tenido, por otro, ¿no? Es el tiro, pues ese fue el tiro que me corresponde y encima de esa bala voy, ya está, a donde sea que vaya. Que no se caiga, eso sí, por favor, que sí, por lo menos yendo a algún lado en el cosmos. Bueno, cuando hablamos en estos días con el tema de la definición y tal, yo dije, bueno, si hay una certeza que tengo, es que yo vengo de un país que cambió. Y esa es la reflexión que quiero hacer. Creo que por mucho tiempo se abordó la situación de Venezuela como una crisis coyuntural, una crisis sin duda, pero yo creo que ya no es coyuntural. O sea, no hay vuelta atrás, es lo que quiero decir. En un vuelo, los pilotos suelen decir que hay un punto de retorno y un punto de no retorno. Eso no quiere decir que el avión se vaya a estrellar, pero volver a donde despegó ya en un momento que ya no es una opción. Yo creo que abordar la circunstancia de Venezuela pensando en que las cosas vuelvan a ser lo que eran, para mí, en mi caso, estoy hablando a título personal, es una discusión acabada. O sea, cuando percibo eso en productos culturales, porque esto está en influencers, en posts, en fotos, en canciones, en imágenes de la Virgen del Valle
encima de Guaco en la Plaza Altamira, ¿no? Con los militares. Además, toda esa mezcla, bueno, ahí estamos nosotros, ¿no? O sea, ¿en qué país vive la Iglesia Católica en la imagen de la Virgen, pero con gente que se siente que el esposo le monta cachos al santero, que además le dan gracia a los militares? Delirio, ¿no? Pero por otro lado, un delirio fantástico, eso somos, ¿no? Vaya o no vaya, la gente haciéndose selfie con los tipos que en cualquier lugar del mundo nadie sería una selfie con esos tipos, porque o están cumpliendo su deber o lo están incumpliendo flagrantemente. Entonces, definitivamente no quieres la foto con ese tipo. Pero bueno, esa sensación de volver, yo creo que es una cosa muy distinta volver a ser lo que fuimos y otra cosa es restituir sistemas que tuvimos. Eso sin duda. O sea, me parece legítimo pretender restituir el sistema democrático en pleno, la vida y la actividad de los partidos, la administración de justicia, la pluralidad dentro de una asamblea o congreso, como se llame, nacional. Eso sí, esa es una restitución legítima. Pero este imaginario de volver, entre otras noticias, porque un lugar es en buena parte también quienes están allí. Entonces creo que hay una nostalgia también que implica gente que ya no está ni siquiera dentro de este plano, como sea que eso se diga, ¿no? Claro. Lo digo porque con frecuencia, y bueno, es natural, es inevitable, pues mueren íconos de esa otra época o algo por el estilo, de la cultura popular, por ejemplo, o política o civil, etcétera. Entonces se dice, murió con él, se lleva una época. Bueno, forzosamente sí. Y también seguramente están haciendo otra gente que va a generar otras épocas. El tema es no solamente recelar del pasado, sino no contemplar que las perspectivas de 5, 10, 15, 20 años sean iguales. Y aquí voy a otro punto importante. Yo creo que no estoy diciendo aquí que cada quien se tiene que volver un erudito en historia de Venezuela, pero yo creo que es fundamental hacer zoom out y entender el momento histórico en que están marcados, o sea, cuáles fueron las dictaduras del siglo XX, cuál fue la relación de la sociedad civil con las fuerzas militares, cuando se empezó a generar un roce dentro de esos pactos para que se generaran gobiernos civiles, cuando la vida partidista empezó a filtrarse, porque, bueno, voy a decir aquí una genialidad, voy a descubrir el agua tibia, la historia tiende a repetirse, entonces no pasa nada, lo que yo te decía, si no hay conquista de la libertad, si no sabemos qué defendemos, puede que por algún azar esta coyuntura pase, trascienda, se reincorpore, volvamos a tener a la Virgen del Valle encima con los militares, etcétera, etcétera. Y en 20 años vuelva a llegar un tipo que ofrezca más o menos lo mismo, que rescate lo que esta persona rescató, que ofrezca lo que le ofreció, que capitalice ese mercado ideológico y bueno, y caigamos en una espiral, ¿no?, sin fin. Creo que con la condición particular de que sin tener el ideario o el imaginario de la guerra federal, la muerte, el hambre y la miseria que se han generado recientemente podrían ser inclusive contrastables con los momentos más críticos de la historia de la República, ¿no? Y fíjate que acabo de decir una palabra importante, historia y república. O sea, pero es muy, para mí, imprescindible que se entienda no solamente la complejidad, todos los países son complejos, o sea, nadie tiene una historia, ¿no?, estable, así, un punto, una línea recta, ¿no? Para entender de dónde vienen nuestras ideologías, qué pasó con los partidos políticos, cómo se fundaron, cuál fue la relación de los líderes con las dictaduras, cuál fue, y bueno, esto sí ya sí sería para 7 horas más, ¿no?, la relación de los inmigrantes con la participación de la militancia política, el exilio de ciertos líderes, porque entonces, bueno, evidentemente ahorita tenemos líderes políticos en el exilio, pero entonces hay gente que quiere homologar directamente eso con Rómulo Betancourt, ¿no? Entonces, sí, sí, no. Necesitamos un poquito más de conciencia colectiva, además de, obviamente, de la necesidad del conocimiento de nuestra historia, claro, pero incluso yo me voy más acá, o me vengo más acá. Incluso si no conoces esa historia que tendríamos que conocer todos, incluso así creo que tenemos que ir a nosotros como gentilicio, de nuevo, ¿sabes? O sea, como y, poder allí encontrar una posibilidad de
trascender el dolor o la rabia o el sentimiento que sea que te genere lo que está pasando desde hace tanto tiempo y que sigue pasando a nivel social y a nivel individual, porque lo que a mí me lleva, o sea, la reflexión que me llevó a crear este espacio tiene que ver es con eso, ¿no? Con cómo todo ese entramado que tú acabas de describir tan perfectamente deriva en una sociedad rota, que a su vez deriva en individuos rotos, ¿no? Sí, Entonces, sí, 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 cómo no. cómo todo Es eso que lo podemos hacer confluir, ¿no? De nuevo. Pero sí, es además lo yo que estás creo diciendo, que, a ver, nadie quiere perder claro. y nadie quiere perderlo todo. O sea, nadie quiere sentir que de una imagen o un recuerdo que tenga, ya nada de eso existe, como una tierra arrasada, o sea, no sé, ya no están tus amigos, no está ese árbol, lo derrumbaron, la calle la destruyeron, el río se secó, el cielo se oscureció, o sea, como nadie quiere sentir eso, como que te vayan quitando gestos de tu rostro, ¿no? Te vayan quitando un poco acá, un poco, ya no puedes sonreír, ya no puedes ver, etcétera. Pero yo sí creo que nos detiene, nos va a detener, más allá de la situación política, estoy hablando de la sociedad, de los venezolanos, la negación, de no, no, yo creo que sí, vamos a... Esto no quiere decir que lo que venga tenga que ser, o que eso sea conformismo, pero yo creo que es importante asumir que cambió. El Claro. país en el que crecimos cambió, el país en el que nacimos cambió. Un ejemplo, una cosa que era indiscutible, a nadie se le hubiese pasado por la cabeza que Venezuela dejara de producir petróleo. Claro, Como Venezuela, igual país petrolero. Ya después, bueno, venía una coda, Bolívar, Tierra de Libertadores, las Mises, el cacao, Dudamel, no sé qué cosa. El petróleo. Y aún si se vuelve a producir petróleo, oh sorpresa, el mundo cambió. O sea, ya la discusión está en, no sé, unas ardillas cuyas heces se multiplican, purifican agua, generan caucho, etcétera. O sea, es otra cosa totalmente. Eso quiere decir que que me complace que Venezuela no pueda vender petróleo, que ya no lo produzca. No, pero es una realidad. O sea, el país cambió. El país fue arrasado de alguna forma. Sus estructuras, sus instituciones, el idioma, largo, etcétera. Entonces, bueno, hay cambios que uno no quiere que ocurran. Hay cambios que uno a veces puede detener, en efecto, en los que uno puede intervenir. Y hay cambios puntuales o determinados sobre los que de verdad, para paz espiritual y para que no arrase ese mismo cambio con nosotros, hay que verlo. Pero para que verlo hay que entenderlo y verlo, identificarlo, saber dónde está. Y yo creo que eso, que no es solamente empatía, hace falta también en el campo político entre polos que se quieren aniquilar los unos a los otros. Claro. Así no puede haber equilibrio de ninguna especie, ¿no? Yo no puedo jugar ajedrez con alguien que en un momento determinado me meta todas las piezas en la boca, me asfixie, patee la mesa y le incendie. Y si hay alguien que juega así, si se sienta a jugar, no va a jugar con alguien que quizás está esperando el minuto de hacer exactamente lo mismo. No hay movimiento ahí. Yo detesté física, nunca aplacé física las veces que la vi, después fui por humanidades, pero yo entiendo que así no hay movimiento, no hay desplazamiento, no hay movimiento rectilíneo uniforme. Vale. Aquí somos una gente de letras. Juan, me encanta hablar contigo siempre y me ha encantado tenerte aquí con nosotros. Es un placer conversar contigo y poder dejar un pedacito de estas reflexiones para quien las quiera escuchar. Espero que te hayas pasado un buen rato, yo me lo he pasado, así que muchas gracias y espero que todos los que también nos están viendo o escuchando lo hayan disfrutado. Gracias, Juan. Muchísimas gracias a ti y además a todas las personas que vayan a escuchar esta conversación, que bueno, siempre es una invitación más que todo. O sea, es una invitación que tú me haces, pero en realidad es una invitación que nos hacemos para que los demás sacudan un poco algunas cosas que no quieren sacudir o que temen sacudir y que es inevitable que sacudamos, ¿no? Inclusive para tener algo de estabilidad hay que sacudir todas las cosas. Sí, tal cual. Es así y bueno, te agradezco mucho todas tus reflexiones y este espacio, o sea, este tiempo que nos has dedicado. Muchas gracias. Te quiero. A ti. Esto es Nosotros Podcast, producido y conducido por Lorena Arraiz Rodríguez, con Patricia Ramírez en la edición, Mate González en la comunicación, música original de Diego Miquilena y animaciones de José Gregorio Ferrer.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales @nosotros_podcast y suscribirse en cualquiera de nuestras plataformas, YouTube, Spotify, Google, Apple, para que podamos estar más conectados y, muy importante, para que podamos compartir opiniones, sugerencias y peticiones, porque nosotros es eso, un punto de encuentro para recordar que somos tan solo una gota en el mar infinito de nuestro gentilicio.